nada, por supuesto, como siempre, agradecer a los organizadores de este foro y que se nos haya invitado a poder participar en él y a contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia, ¿no? Después de lo que nos ha contado el amigo Juan, la verdad es que es, bueno, yo creo que van a encontrar ustedes muchos puntos de conexión. Vamos a dar un salto de lo muy particular que hemos estado oyendo en un municipio y en un ámbito restringido, o por lo menos en comparación con este, vamos a dar un salto a un ámbito de 20 municipios con 250.000 habitantes y una problemática también parecida. Yo creo que van ustedes a encontrar puntos de conexión. La historia del Huesna en estos últimos 20 años, yo también tengo que hacer un esfuerzo de concentrar 20 años en media hora, o sea que lo mío creo, lo haremos. En estos 20 años hemos pasado por distintas etapas que yo creo que son muy interesantes de analizar a la vista ya con la perspectiva histórica de estos 20 años, ¿no? Hemos pasado desde una concesión administrativa que se otorgó en el año 1994, después por un periodo de empresa mixta durante 6 años y desde el año 2007 hacia ahora se remunicipalizó la gestión del agua y el saneamiento de en estos 20 municipios y somos una empresa 100% pública, ¿no? Yo creo que ver con esta perspectiva de 20 años cómo fue y las luces y las sombras de cada uno de estos momentos y la conexión con lo que hoy estáis viviendo en vuestros municipios, en vuestros consejos, pues yo creo que puede ser interesante y que hay puntos de conexión. Voy a intentar... El origen del problema es un origen que supongo que será radicalmente diferente de lo que estáis viviendo vosotros aquí, ¿no? En los 20 pueblos, en estos 20 pueblos, en muchos pueblos de Andalucía. Esta es una portada de un diario de Sevilla, precisamente del año 92, creo que fue, 93. Sequía, Liceo, Utrera, Lebrija, Las Cabezas sin agua potable. Son 3 de los municipios que hoy están integrados desde el año 94 en el consorcio de aguas del Huesna. El problema es un problema de recursos, el origen era un problema de recursos. La conservación hidrográfica asegura que el caudal de lodo que arrastra el canal se reducirá en las próximas 24 horas. Eso para Carmona y El Viso, que son otros 2 municipios que también están integrados. Quejas en el Coronil, municipio de Las Cabezas abastece a los vecinos únicamente con camiones cisterna. Camiones cisterna abastecen de agua desde ayer a 50.000 habitantes en Carmona y El Viso. Bueno, pues esta era la situación en aquel momento. Hay un problema de recursos en muchos municipios de la provincia, otros ya tenían los problemas resueltos. Sevilla, zona metropolitana, lo tenía resuelto, pero había muchos municipios de la provincia, concretamente un corredor que fue lo que al final se constituyó el consorcio de norte a sur de la provincia de Sevilla, con 17 municipios iniciales y una población, como decía antes, de en torno a unos 200.000 habitantes, 220.000 habitantes. Y que en aquel momento pues estaban abasteciendo o bien de un canal de riego, en unas condiciones sanitarias penosas, o bien de pozos con una carga ya de contaminación especialmente provocada por la agricultura importante, con problemas de calidad y problemas de cantidad permanentemente. En esa situación, desde la Diputación Provincial de Sevilla, un equipo de personas, capitaneados por Jaime Morel, que ahora va a hablar después de mí, que seguramente podría hablar de esto mejor que yo incluso, pero en fin, decide que hay que buscar una solución y que la solución pasa por abastecer a esos municipios de una fuente fiable, segura y de un embalse que había al norte de la provincia de Sevilla y que hay que acometer unas inversiones importantes, muy importantes, para potabilizar primero ese agua y llevarla desde la Sierra Norte de Sevilla hasta la Sierra Sur prácticamente, o hasta el límite con la provincia de Cádiz, a lo largo de 220 kilómetros de red en alta que hoy actualmente existe. Una inversión enorme, con una planta de potabilización, con unas conducciones generales, con unos depósitos, con unas instalaciones elevadoras de agua en algunos puntos y con una infraestructura muy potente. Para eso se monta un consorcio, se realiza un consorcio compuesto por la Diputación Provincial de Sevilla y los ayuntamientos, las corporaciones municipales, que piden colaboración técnica y financiera a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, que participa en la financiación, en la redacción del proyecto y en la financiación de las infraestructuras que iban a hacer falta. Los objetivos, pues, abastecer de agua de calidad, gestionar el ciclo integral del agua y darle a los municipios la infraestructura hidráulica necesaria, tanto en baja como en alta,
En rojo tienen ustedes lo que faltaba todavía. El embalse existía, las redes de abastecimiento y saneamiento existían, pero quedaba por hacer, como decía antes, una estación de bombeo, una planta de tratamiento de agua potable, todas las conducciones en alta, todo el sistema de depuración y después mejorar las redes que evidentemente tienen una antigüedad importante. Y con este proyecto faraónico pues se arranca de manera consorciada y la financiación, que lógicamente es el punto más importante para poder arrancar esto, pues por parte de la Junta de Andalucía se cofinancian esas obras que podemos cifrarlas en el torno a los 90 millones de euros. Las cofinancia al 60% la Junta de Andalucía, 6 millones de euros, no sigue estando en pesetas porque la época era en pesetas, pero bueno, 6 millones de euros que ponían fondos europeos y el resto, el 40% restante, algo menos del 40%, lo tenían que poner los municipios consorciados. Estamos hablando del orden de unos 30 millones de euros que estos municipios, que eran municipios, algunos de 2.000 habitantes y otros de 30.000 y otros de 40.000, pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, no tenían capacidad financiera para poder atender ese resto que la Junta de Andalucía no iba a poner y que había que buscar para poder hacer las inversiones. Y ese es el origen de plantearse una concesión administrativa para poder ejecutar esas infraestructuras. Con lo cual, y voy intentando comparar con lo que hemos estado oyendo antes, el origen de la concesión en este caso, el origen de que lo coja un privado es radicalmente diferente. Hacía falta una fuente de financiación importante para cometer unas obras enormes que desde el punto de vista de los municipios en aquel momento no se podía, y no se podía porque además el mercado financiero no estaba suficientemente maduro en el mundo del agua. Estamos hablando del año 92, 91, 93, cuando se gesta este diseño, como para acometer esto. ¿Y por qué digo eso? Pues porque de esa primera estructura donde Consejería de Obras Públicas 60% y el consorcio, o sea, los municipios y la Diputación el resto, a través de la concesión lo que se hace es sustituir a la parte azul, a lo que es la financiación que tiene que poner el consorcio, que tienen que poner los ayuntamientos, por un concesionario, por un privado. Ese es el origen, el motivo de por qué buscar en este caso una concesión. Pero si nos damos cuenta, el concesionario al final lo que hace es sustituirse a sí mismo por una entidad financiera. Entidad financiera que lo que básicamente busca es tener la garantía del recurso de la tarifa de agua. Porque independientemente de la garantía personal del concesionario, que suelen ser empresas de cierta entidad, pero lo que le da la seguridad y la tranquilidad a las entidades financieras es tener la disponibilidad de las cuotas de agua, de las tarifas de agua, que además le dan otros beneficios adicionales a las entidades financieras, como es la fidelización de muchísimos clientes y muchas más cosas, con la domiciliación de los recibos. Con lo cual, con el paso del tiempo, creo que los mercados financieros han terminado dándose cuenta que en el fondo, y yo creo que también algunas entidades públicas, que en el fondo el concesionario para la financiación en el mundo del agua tampoco es tan necesario, porque no ponen fondos. De hecho, en el caso nuestro pusieron el 20% del resto, el 20% de ese 40%. Lo demás lo ponían las entidades financieras. Pero bueno, en ese año, en ese momento, se piensa que esta es la fórmula posible para acometer las inversiones y que si no íbamos a seguir, pues como la primera diapositiva que he puesto, ¿no? Con las mujeres transportando agua y con problemas de sequía y con problemas de recursos. Y se toma la decisión de montar una estructura concesional, aunque parezca muy complicada, no lo es tanto, que es básicamente las estructuras concesionales al uso cuando hay infraestructuras por ejecutar. Se constituye un concesionario, que es una agrupación de interés económico, que es el que al final se lleva el contrato de concesión, cuyos socios privados además, y aquí hay ya un detalle que bueno, habría que tener algo más de tiempo para poder explicarlo, constituye a la vez una unión temporal de empresas para ejecutar las obras, con lo cual tenemos que los socios privados, ahí arriba, hacen una agrupación de interés económico para la explotación del servicio y una UTE para hacer la obra. Eso que en un primer momento nos llama mucho la atención, pues la verdad es que le sirvió, como ahora veremos, como una estrategia para poder sacar un determinado dinero. Ahora lo explicaré. En aquella banda los municipios considerados de Diputación constituyen el consorcio de Huelva, que tiene un control indirecto, por eso esa línea discontinua sobre el concesionario, porque controla la concesión exclusivamente por la vía del pliego de cláusulas de la explotación. Es un control indirecto, no está dentro de los órganos de decisión del concesionario, está fuera,
y tiene la potestad que tiene la administración para controlar, que por cierto no es poca, Otra cosa es que se use adecuadamente, y yo creo que al final eso es lo importante de lo que quiero comentarle a vosotros. La Comunidad Europea, la entidad financiera, los abonados de la Junta de Andalucía, el resto de actores que constituyen una concesión administrativa donde hay corriente de bienes y servicios y donde hay corriente de tesorería. Ponen dinero, recuperan, las líneas azules son las corrientes de bienes y servicios. En el caso de la UTE le hace la obra al concesionario, que presta el servicio a los abonados. Este era el diseño clásico de la concesión. ¿Qué es lo que viene a ocurrir? Pues viene a ocurrir, y ya empiezo un poco por el final de este periodo de concesión pura, que como lo que realmente les interesa, porque quienes se adjudican la obra eran Dragao, Abengoa y Fomento de Construcciones y Contratas, lo que realmente les interesa es una obra de 90 millones de euros. Inicialmente esa es lo que interesa. Pues se hace una oferta de la concesión, pues bueno, más o menos, porque lo importante de entrada era coger el contrato y ejecutar las obras. Y después tenían 25 años de concesión por delante para recuperar el dinero que ellos tenían que poner, ellos o los bancos, pero evidentemente con su garantía, de la ejecución de las obras. Como evidentemente la oferta que se hace no se ajusta realmente a lo que después iba a ocurrir, pues empiezan a surgir una serie de costos. Se ejecutan las obras con retraso en los plazos, hay un sobrecosto significativo que se paga a la UTE, y en eso, por eso os decía que este era un mecanismo interesante, el que montar un concesionario para la explotación y un subcontratista, y una unión temporal de empresas para que se les subcontraten las obras, y es que al final quien le paga las obras al contratista, y son los mismos, son las tres mismas empresas en ese cuadro, quien le paga las obras a este, que es el que las ejecuta, es el concesionario. Con lo cual, ahí hay absolutamente cero de control del propio consorcio. Cuando hay un sobrecoste de las obras, la agrupación de interés económico, que es la que tiene que pagar las certificaciones, directamente le paga, la UTE coge el dinero, lo ingresa en sus cuentas. Si no se disolvió inmediatamente, casi inmediatamente se disuelve, y ahora lo que queda es un agujero en la concesión administrativa provocado por un sobrecosto de obras que ya se encarga el concesionario de pelear con el consorcio para intentar conseguir que ese agujero se cubra. Pero ya de entrada, en este pequeño juego de trileros del bolsillo izquierdo, bolsillo derecho, pues ya habían pasado el dinero de un bolsillo a otro. Del que podía tener algo más de control, que es el concesionario, lo habían pasado ya a subcontratistas que no tenían ningún control, ¿no? Y no solo ese fue el problema. Es cierto que también hubo municipios que no se incorporan al sistema, que hay desviaciones en inflación, en tipos de interés, que las redes estaban peor de lo previsto, que los costes son superiores a los que habían ofertado, que había que hacer nuevas obras de infraestructura. Realmente se detectan un montón de incumplimientos del pliego. Y se detectan un montón de incumplimientos del pliego, esto es un punto muy importante, porque el consorcio se dotó de unas oficinas muy potentes para poder controlar la concesión. Tanto en la redacción del pliego, como en la información adicional del pliego que se pidió a los que ofertaron por esta concesión administrativa, tanto el control real y efectivo que durante estos 6 años, del 94 al 2000, se ejecuta por parte del consorcio, en esos 3 pilares radica la posibilidad de lo que después vino, que fue la transformación de esto en una empresa mixta y al final en una empresa pública por la vía de la remunicipalización. El consorcio se dota de gente cualificada y medios suficientes para, primero, redactar un pliego suficientemente potente para que se recojan las obligaciones puntuales que tenía que tener el concesionario a la hora de explotar. Se definen medios materiales, medios humanos. Es una oferta con muchísimos tomos, y en el área económica tenía especialmente un tomo, yo me lo vi bastantes veces con bastante detalle. Se pidieron informaciones adicionales hasta el punto de pedirle cuál era la tasa de retorno, cuál era el beneficio sobre la inversión, sobre el dinero que esos privados iban a poner en la concesión administrativa, para controlar que fuese por la vía que fuese, no sacaran ni un euro más de lo que tenían que sacar según se les había pedido en la oferta, y después se dota de medios humanos y materiales para que eso se pudiera controlar.
y se dota de profesionales de la ingeniería, profesionales de la economía, profesionales del derecho, y se monta un equipo que controla la concesión. Aún así, insisto, que consiguieron sacar el dinero por la vía de la UTE, consiguieron sacar los sobrecostos que tenían, consiguieron llevárselo. Pero bueno, también se les computó en esa tasa de retorno, en ese beneficio máximo que se podía llevar. Comprenderéis que en esa situación, con tantos incumplimientos y con un equipo de personas por parte de la Administración, que es el tema puntual, donde quiero poner el acento, porque creo que es donde está la gran diferencia de lo que hemos hablado. O sea, aquí hay una concesión administrativa, pero con un objetivo muy claro: dotar a la gente de un sistema de abastecimiento que pudiera responder a las necesidades de la gente, y segundo, muy controlado, muy controlado. Como consecuencia de eso, pues, estos 6 años fueron 6 años de una guerra intensa, ¿no? Como consecuencia, pues hacía falta más dinero, se rompe el equilibrio de la concesión, el nivel de los servicios es un desastre y se monta un expediente de rescate y de secuestro por parte del consorcio. Por incumplimiento, se habían estado documentando a través de esas personas, que además capitaneaba Jaime Morel, se montan unos expedientes de incumplimiento de las obligaciones que tenía el concesionario. Y se plantean al consorcio dos alternativas: o bien secuestrar o rescatar la concesión. El secuestro es una medida transitoria, el rescate es permanente. O bien rescatar la concesión o bien reestructurarla. Estamos hablando del año 2000, el rescate nos obligaba a sustituir al contratista privado, al concesionario, financieramente hablando. Nos vamos otra vez al momento 1, tenemos que quitar al privado, ponernos nosotros, hay que buscar financiación para poder quitar de en medio al concesionario. Eso supone un endeudamiento. Pues no había todavía un mercado financiero, ya empezaba a haber, pero bueno, la verdad es que nosotros no pudimos acceder a un mercado financiero claro para esta historia. Y que había otra posibilidad, que era reestructurar la concesión, irnos a un modelo de economía mixta, retocar el rendimiento que ellos estaban obteniendo, obligarles a poner, como se les obligó, dinero para financiar las infraestructuras que tenían que hacer. Se entraba a formar parte del Consejo de Administración con un consejero supervisor, en este caso de Jaime, con poderes en materia de gestión, directamente sentado en el Consejo de Administración del concesionario. Se organizaba una sociedad mixta. El esquema es más pequeño, y en esto, que no me quiero extender demasiado, lo más importante es que aquella línea roja discontinua que sigue existiendo, que era el control administrativo del consorcio sobre el concesionario, a través del pliego, a través de las prerrogativas que tiene la Administración, se había reforzado con un control directo del consorcio al tener 3 miembros en el Consejo de Administración sentados. Bueno, echamos a andar otro nuevo periodo, 2001-2007, pero bueno, la verdad es que no funcionó. De hecho, mi particular opinión es que fue el periodo quizás más negro de todo esto, porque los bloqueos seguían siendo iguales.